2:06 p.m. Estamos iniciando Historias y Vida este sábado 3 de diciembre. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y de verdad que gracias de verdad pues por acompañarnos, por continuar iniciando prácticamente el mes de diciembre, el último mes de este 2016 y pues con muy buena actitud, muy buen ánimo. Por cierto, aquí todavía se siente pues el caminar de las letras con esta fiesta de los libros que muy cerca de aquí de Promomedios de Radio Mujer se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro. El día de mañana es el último día y hay muchísimo tráfico, así es que la recomendación siempre va a ser que tengan mucha paciencia quien viene para esta zona o quien va a atravesar por este lugar. Y también, por supuesto, bueno, si no vas a venir, si no tienes a lo mejor vas a que salir, bueno, pues quédate en tu casa, sintonizándonos en el 1040 de AM o también en radiomujer.com.mx, donde además puedes disfrutar de esta página de Radio Mujer, donde tenemos promociones, donde tenemos los videos de otros programas, las recetas de cocina, los artículos, los espectáculos. Checa nuestra página porque también seguido tenemos ahí, bueno, pues algunos libros, recomendaciones y que si tú participas puedes llevártelo. Seguramente ya está ahí alguna de estos títulos que habrás escuchado durante esta semana. Gracias a Arturo Cervantes que está en los controles, Abraham está en la imagen, soy Rosy Muñoz y pues esta tarde, como recordarás y si no te tocó escuchar nuestros programas pasados, bueno, pues gracias a la licenciada Sara Valenzuela, que es directora de Humanamente, una asociación donde, bueno, pues se dedica exclusivamente a estos de los trastornos mentales, las situaciones que viven muchas personas y que hemos aprendido a entender que pues todos en algún momento de nuestra vida podemos transitar o podemos vivir uno de estos trastornos, una de estas situaciones. Entonces, a raíz de un programa decidimos hacer la invitación para que cada primer sábado del mes pues tenerlos invitados y tocar diversos temas sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la esquizofrenia. Y en esta tarde vamos a hablar de un trastorno que es más común de lo que imaginas y que muchas veces no está bien diagnosticado. Entonces es probable que a lo mejor tú, algún familiar, algún amigo lo presente y no sepas que pues que tiene un nombre y que tiene un apellido, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ya está con nosotros Paola Gutiérrez, paidopsiquiatra, que, bueno, viene representando en esta ocasión a Humanamente, pero que también paralelamente, bueno, pues tiene otras actividades sobre, pues, su profesión de paidopsiquiatra. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y viene nuestro testimonio, que de verdad me da mucho gusto tenerte, porque nos platicabas que además eres fiel radioescucha de Radio Mujer. Entonces, qué bueno que nos estés acompañando ahora con tu testimonio. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Sí te dicen Pati? ¿Es sí, Marta claro. Patricia? Sí. Pero te dicen Pati. Sí. Pati, muchas gracias. Tú nos vas a orientar sobre todo, bueno, en la cuestión del testimonio con trastorno por déficit de atención, TDAH, y que nada más lo tenemos como muy encasillado recientemente, hablando de unos años para acá, en los niños, pero... y vamos a iniciar con esto, Paola, exactamente qué es esto del trastorno, porque tuve oportunidad ahorita antes de entrar de leer que es algo hereditario, pero que muchas veces no sabían los papás que tenían esta condición. Bueno, sí, de hecho sí, es un trastorno del desarrollo, quiere decir que tiene una base biológica. Y a veces que, bueno, de hecho en la consulta frecuentemente pasa eso, ¿no? Los papás llegan y, bueno, es que a mí me pasaba exactamente lo mismo cuando era niño. Ajá. Y entonces, pues el problema es que también tenían exactamente lo mismo, nada más que, bueno, antes no se diagnosticaba tan fácilmente o tan frecuentemente y pues se pasaba por alto, ¿no? ¿Qué es esto del déficit de atención? El trastorno por déficit de atención es un problema en el neurodesarrollo donde afecta 3 áreas principalmente. La inatención, que son problemas que tienen que ver con poder concentrarse, con poder centrar la atención en una tarea, sobre todo en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, o tareas que son como tediosas o repetitivas, que son distraídos, que pierden las cosas, que se le cuesta trabajo organizarse, que tienen dificultades también. La hiperactividad, son esos niños que son como muy inquietos, que a veces ni siquiera miden el peligro, se suben en un segundo y ya están subidos en un árbol.
tienen dificultades para mantenerse quietos, son el típico niño que está mueve y mueve y mueve y se para y mueve el pie, mueve la mano. Tienen dificultades también para poder el control de los impulsos, que es la otra parte, la impulsividad. Tienen problemas, por ejemplo, para quedarse callados. Son los niños que apenas les estás preguntando algo y ya te contestaron, que no se pueden, están viendo que alguien está ocupado y van y lo interrumpen y lo molestan, les cuesta trabajo esperar su turno. Entonces, más o menos en esto son los síntomas como cardinales del trastorno por déficit de atención. Ahora, es complicado si estamos hablando de niños, porque sabemos que los niños de por sí y las últimas generaciones, bueno, vienen muy activos, vienen, parece, hasta bromeamos, ¿no? Como con el chip muy, alterado, hablan, brincan, corren, saltan. A final de cuentas son niños y los niños son así, entonces ahí es donde ustedes como paidopsiquiatras tienen que saber exactamente. Y no sé si por medio de pruebas, si por medio de exámenes o de estudios neurológicos quizá, den exactamente con el trastorno para que no sea un mal diagnóstico y que a lo mejor es un niño que está pasando por una situación difícil, a lo mejor algo que trae ahí en los papás y todo, y está pues queriendo a lo mejor llamar la atención, ¿no? Claro. De hecho es como muy frecuente esta parte, ¿no? El diagnóstico se tiene que hacer clínicamente, no hay ninguna prueba de laboratorio, un examen de sangre, un electroencefalograma, una resonancia, ningún estudio nos puede hacer el diagnóstico del trastorno por déficit de atención, el diagnóstico es clínico. Pero sí hay que tener en cuenta que tenemos parámetros de conducta normal, o sea, tú no le puedes pedir a un niño del preescolar que se quede sentado 15 minutos, o sea, eso ningún niño de preescolar, y no es porque, y que brinque y salte, pues es normal, ¿no? Claro. Pero ya hay ciertas edades donde ciertas conductas ya no son típicas de la edad, y entonces en ese momento se vuelve un síntoma, ¿no? No es lo mismo el niño que está hablando en las reuniones sociales y es muy participativo al niño que no se puede quedar sentado en el salón, escuchar lo que dice la maestra porque está plática y plática y plática y ni siquiera atiende a lo que debería de estar atendiendo acorde a su edad. Y seguramente son niños que sufren la discriminación o el llamado bullying, ¿no? Por esta situación, que no se pueden estar quietos, que todo el tiempo están hablando, que están llamando la atención de una manera exagerada, y entonces cuando otro niño no lo está haciendo, o hasta los papás, que me ha tocado escuchar este tipo de comentarios, bueno, es como una quejadera constante, ¿no? Es que ¿por qué no está quieto el niño de fulanita de tal? Claro. Bueno, el problema del bullying es un problema como que es multicausal. Ajá. Y hay veces que son víctimas, pero también son victimarios. O sea, el problema es que por esa misma impulsividad que tienen, a veces también molestan al de al lado, ¿no? Entonces, pero hay veces que ni siquiera es porque, o sea, se desesperan y molestan y pegan. Como son poco tolerantes, a veces les toca el guamazo al de al lado porque quieren las cosas rápido. Exacto. ¿No? Entonces, pueden ser de los dos lados, pero sí son más vulnerables a ser violentados. Ahora, tanto por los papás como por la escuela. Vamos a hacer una pausa, pero nos quedamos con esta pregunta. De todas las características que tú decías, despistados, distraídos, que no se pueden organizar, si alguno tuviera nada más una característica, ¿se puede ya considerar con trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Vamos a la pausa y al regreso también ya unimos a Pati, que trae toda su historia y la historia de tu hijo también, ¿verdad? Ahí, algo que está viviendo ella. Vamos a la pausa, en segundos estamos de regreso. Y sobre todo te lo cuestiono de nuevo, pues porque seguramente quien nos está escuchando puede decir, es que a lo mejor mi hija es muy distraída, pero a lo mejor no entra en esta definición de trastorno TDAH, ¿no? ¿O tiene que tener todo lo que nos mencionabas? No, de hecho tiene que tener una serie de síntomas, pero tiene que cumplir con varios criterios. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un niño que esté moviéndose constantemente puede ser que sea un niño ansioso, por ejemplo. Y entonces eso no es un TDA, porque por a veces, por ejemplo, en las escuelas, todo el que se mueve ya viene con el diagnóstico de, oiga, chéquelo porque tiene TDA, ¿no? Y a veces, por ejemplo, un niño que está deprimido puede estar irritable y puede estar más inquieto sin tener un déficit de atención. O, por ejemplo, un niño que tiene problemas con los límites, o sea, que no se le marcan bien los límites, que no tiene estructura y no tiene hábitos de estudio, cosas así. Bueno, es que en la escuela le va mal, pues sí, pero es un problema que tiene que ver o con el aprendizaje. Entonces, tiene que cumplir con una serie de criterios para poder tener el diagnóstico. No con un síntoma ya se tiene un diagnóstico. Si no, pues todo el mundo tendríamos TDA, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a hablar, Pati, platícanos de tu historia. Les comparto que el día de ayer que hablaba con Pati, yo ahorita le decía, eres así una chica que habla muy rápido y muy despierta, y ahorita que te conozco, pues sí se nota que tienes trastorno, sobre todo la hiperactividad, ¿no?
Sí, claro. Es el rasgo que más recuerdo, estar en el salón de clases, tratar de controlar el no hablar, y en un momento olvidaba que estaba tratando de controlar eso, volví a hablar y bueno, otra vez mi nombre con una X en el pizarrón, lo cual me entristecía, pero en cuanto olvidaba que habían puesto una X, volví a hablar y merecía otra X. ¿Cómo, obviamente tú de niña, bueno, pues no sabías ni mucho menos, ¿no? Pero ¿en qué momento se dio a lo mejor algo que decías, pues algo no está bien en mí porque como que todos mis compañeros no les dicen lo mismo que a mí o no les ponen las mismas X que a mí? No, mira, yo hacía unas acciones que compensaban ciertas cosas, porque yo ya de grande me di cuenta que eso se llamaba dislexia en cierto sentido. Y era que cuando empezaba la lectura, yo veía que varias letras eran la misma y entonces había que leer y releer para saber si la palabra quería decir durro o quería decir burro, porque para mí no tenía diferencia la letra. Sin embargo, yo le buscaba un sentido contextual. Yeah. Entonces, la maestra no se daba cuenta, porque yo cuando leía, leía ya con un sentido. Y yo de grande supe que eso existía, nunca supe yo en la primaria que eso me pasaba con las matemáticas, algunas veces si me distraía y no ponía atención en el punto decimal, me frustraba que me hubiera salido mal la suma cuando yo lo había hecho con tanta atención, y a veces simplemente perdía que había que llevar un número y ya estaba mal. Entonces es muy frustrante. ¿De cuántos años, ya aquí pues ni modo vamos a tener que decir tu edad, de cuántos años estamos hablando? ¿Hace cuánto era esto porque eres muy joven, no estamos hablando de bastantes años? Fíjate que no, yo ya tengo 40 años, pero ¿Sí? Curiosamente... Te ves más joven. Curiosamente, a mí nada más me podían calificar como una persona muy activa y platicadora y párale de contar, no había más. Y la escuela la pasé pues como pude y creo que nadie se dio cuenta. Sin embargo, tengo un niño que también es TDA, al que yo tuve que apoyar y lo entendía porque yo sabía ese camino, y entonces yo sí le di la oportunidad de regularización. Pero antes de que nos cuentes bien lo de tu niño, ¿tuviste este diagnóstico? ¿Ibas con algún experto, psicólogo? ¿Te medicaron? Nada, jamás, No, jamás supiste. Fue al contrario, hasta que tuve el diagnóstico de mi hijo, ¿Entendiste? me traté yo. Ah, ¿qué tal? Y entonces, ¿alguna vez alguien le decía a tu mamá, llévela con él? No, nada. ¿Nunca? No, por ¿Jamás? supuesto que me llevaban a las clases de la gimnasia olímpica por las tardes y me encantaba cantar y bailar. ¿Y no te cansabas? No me cansaba. ¿No parabas? No, pero como te comentaba, mi mamá decía que yo era su alegría, entonces lo veíamos en el sentido propositivo. Ajá. Y nunca fue una carga para mí. Sí era frustrante, pero era una frustración interior que creo que los demás no notaban. Pero que a lo mejor con esta misma hiperactividad lograste superarlo, ¿no? Y pasar todas sus etapas escolares. Sí, claro que no de la forma brillante que yo hubiera esperado. Sí es complicado porque al tener varios pensamientos, hay un momento que recuerdas que ibas a hacer tal otra tarea, vas, la quieres completar, pero entonces te distraes porque te acuerdas de la siguiente. Entonces hay muchas actividades que voy dejando inconclusas. Entonces eso sí se vuelve complicado al final para unas calificaciones que tal vez si mi inteligencia me da para un 10, por el trastorno llega a un 8. Te lo pregunto porque te veo como muy alegre, una situación que a lo mejor hasta cierto punto pues te ha servido a lo mejor para hacer muchas actividades. Y en el corte les compartía que bueno, tengo una sobrina una sobrina y un sobrino que lo tienen, y recuerdo mucho ahorita a mi sobrina que es así, es como muy alegre. Y entonces uno que está por afuera, yo por ejemplo la veo como muy feliz, pero tú dices, para mí fue frustrante. Entonces a lo mejor ustedes viven esta situación pues complicada y no la sacan, no la demuestran. ¿Me explico? No, bueno, imagínate, el típico vas a un lugar porque vas a ir por una cosa, llegas y olvidas a qué ibas y hay que regresarte a tu punto de partida para volver a hacerlo. O sea, se complican las cosas en cuanto a tiempo y no ser lo eficiente que uno quisiera. Pero bueno, va uno haciendo acciones de compensación ya de grande, bueno, que si la agenda, otras cosas que nos apoyamos, porque solo la organización en la mente no puede, porque traes 2 o 3 o 4 pensamientos a un tiempo. ¿Y eres de los que en la madrugada estás también pensando o no? Fíjate que a mí me afecta también para el sueño en ese sentido. Si yo me despierto a las 4 de la mañana y empiezo con mi maquinita a pensar cosas, pues puedo ya no volver a dormir. Bueno, y entonces llega el momento en el que ¿a qué edad tienes a tu hijo y a qué edad lo mandan con algún especialista, o cómo fue
que te diste cuenta que tenía este trastorno o que terminaron pues con algún experto en la materia para que les dijera lo que tenía? Sí, claro. A mi hijo yo lo tuve a los 23 años y cuando entró al kinder lo derivaron a terapia de lenguaje y pues cosa que a mí me sorprendía. Yo sentía que él hablaba perfectamente bien. Pero bueno, pues claro, yo, hijo único, yo le entendía todo. Y es lo que llamábamos, es el filtro de los maestros que comparan con muchos niños. Es padrísimo porque ellos sí te pueden encauzar y uno de mamá que lo compara con el único o con otro que tienes no se puede. Entonces, bueno, del colegio me derivan a la terapia de lenguaje y de la terapia de lenguaje me derivan con un psicólogo. A los 6 años a mi hijo lo diagnostican con trastorno oposicionista desafiante y hasta los 5 le completan el diagnóstico con trastorno por déficit de atención. ¿Qué era esto del trastorno que tiene varias situaciones, pero en específico lo de tu hijo? ¿Oposicionista desafiante? Oposicionista desafiante. ¿Qué es eso? Son niños que son retadores. Ya. Son que les dices haz algo y ¿por qué yo? ¿Pero es una característica del TDAH? No, es es otro trastorno y si O no sea, se que puede ir trata hay ligado. una comorbilidad. Puede ir ligado, pero no necesariamente. ¿Lo medicaron? Ya hasta los 15 años. ¿Por qué tanto? Por el TDA. ¿Por qué? Porque para el trastorno oposicionista desafiante no hay medicamento, al menos yo nunca supe, fue terapia psicológica y psicopedagógica, hasta que ya fue TDA, que bueno, pues que si el Concerta, que si el Estratera, por supuesto él también hasta el Subzeta porque tiene problemas para dormir. Entonces fue hasta los 15 años que a él lo empecé a medicar. ¿Cómo fue la infancia de tu niño? Comparándola con la tuya, con lo que tú viviste. Muy parecida, porque ¿Sí? si yo me despertaba a las 5 de la mañana y a veces lo veía sentadito en su cama, yo decía, bueno, este niño que no dormirá. Sí. ¿Y te compartía eso o tratabas tú como de...? Creo que lo veíamos normal. ¿Sí? Sí. ¿Le costó trabajo estuvo nada más en una sola escuela o pasó por varias escuelas? No, fíjate que en primero de secundaria sí lo tuve que cambiar de escuela, precisamente por la comorbilidad que te digo. También tuvo depresión. Entonces, en primero de secundaria hice el cambio de escuela pues para apoyarlo, que tuviera otro ambiente. Son chicos que además son sumamente inteligentes. Sí. Y que tienen estos pensamientos, así como tú dices, 1, 2, 3, 4, pero te argumentan, te debaten, no se quedan callados, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eso que dices del coeficiente intelectual, sí suprime algunos de los rasgos, porque pues es una acción compensatoria. Si tienen tal vez mejor memoria, tienen buena plática, tienen temas que les gusta, los investigan y los hablan muy bien, pues tú no vas a pensar que tienen... Oye, y tú le decías, ¿cómo se llama tu hijo? Joel. Joel, le decías a Joel, pues ya cuando él lo comprendía o a la edad que tenía, lo que estaba viviendo, no sé si te decía que iba a lo mejor con el psicólogo. Por supuesto. Entendía perfecto lo que tenía. Sí, me decía que para qué lo llevaba a perder el tiempo a jugar ajedrez, dominó y serpientes escaleras, ¿no? Entonces, cuando él tenía 10 años, que ya llevaba 4 años con su psicóloga, pues quise tomar el riesgo, hijo, pues es que pasa esto y tienes este trastorno y pues tú por eso eres más retador, pero eres un buen niño, al fin que esto es un regalo de Dios, porque si tú no crees en todo lo que te dice la gente y tú todo lo cuestionas, pues eventualmente tú vas a investigar algo, descubrir algo, tú vas a ser una persona propositiva, no vas a creer todo lo que te dicen. Pues yo no sabía qué reacción iba a tener, volteó conmigo y me dijo, dejarás de ser mujer, tantas palabras para decir algo. Entonces, bueno, a los 10 años me entendió perfecto y me dijo que sí, que todo lo que yo le estaba platicando, él lo entendía como lo que estaba viviendo. Sabía. Sí. Y quizás hasta lo había investigado ya, ¿no? Bueno, tenía 10 años. Bueno, sí estaba chico, pero ahora que ya tiene 17, él investiga todo y sí me dice, oye, mami, mira, ya traigo este rasgo y no pude dormir bien anoche y siento que, a ver, como si cambio el medicamento, ¿qué voy a hacer? ¿Aún sigue tomando medicamento? Sí, claro. Vamos a la pausa y al regreso hablamos del medicamento, que creo que también es un tema que ha generado mucho, pues, debate, ¿no? Si es bueno, si no es bueno, si puede causarte alguna dependencia de más años. Bueno, vamos a la pausa y estamos de regreso. Perdimos dinero, perdimos la fe, entonces siempre el tener la información, el saber, esto es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y a lo mejor mi hija tiene esta situación, entonces lo voy a buscar por este lado, bueno, pues va a marcar una diferencia. Entonces, gracias de verdad humanamente. Continuamos con el tema y los medicamentos. Los medicamentos es otro punto que siempre se va a cuestionar con este trastorno. Bueno,
creo que más que el medicamento es el tratamiento, ¿no? Porque a veces sí es como difícil para los papás entender que el tratamiento a veces no es nada más el medicamento, también hay que tenerlo como muy claro. Hay veces que los niños necesitan medicamentos, sí, pero a veces necesitan apoyos pedagógicos, por ejemplo, ya que decía de una dislexia, o sea, necesitan un apoyo pedagógico para solucionar eso, o hay veces que necesitan terapias para modificar la conducta, hay veces que necesitan habilidades motrices, por ejemplo, porque a veces tienen problemas con la psicomotricidad. Entonces el manejo debe de ser multifactorial, multifactorial, pero también individualizado. O sea, no hay un niño que necesite lo mismo. O sea, hay niños que a cierta edad necesitan el medicamento, sí, pero hay niños que a esa misma edad, con los síntomas que tiene, requiere primero otro tipo de manejo, ¿no? Hay como mucho estigma con el tratamiento para el TDA, ¿no? De que dicen de él que los crea dependencia, que hace que se vuelvan drogadictos. Por ejemplo, los papás es mucha la preocupación que tienen. Uno de los medicamentos que es el como más utilizado, que se llama metilfenidato, tiene más o menos como 70 años en el mercado. Entonces hay estudios que han seguido pacientes durante 30 años de qué pasa con los que le dan medicina y con los que no les dan medicina para poder ver eso. Hay esos estudios como longitudinales, quiere decir que muchos años los van siguiendo. Y se ha demostrado que no, quien toma tratamiento farmacológico paradójicamente tiene menos riesgo de consumir sustancias que el que no lo toma. Y el riesgo de volverse dependiente al metilfenidato, los que tienen trastorno por déficit de atención, es muy bajo. O sea, la verdad es que es un riesgo mínimo en comparación con el beneficio que tiene tomarlo, porque realmente el déficit de atención, o sea, que sean despistados y todo esto, pues sí les causa problemas en la escuela, pero no es lo que más nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se sientan bien, que no merme su autoestima, porque imagínate que todo el día te digan que no puedes, cuando dices, bueno, pues es que estoy tonto. O sea, hay niños que me dicen, pues es que, o sea, sí lo puedo hacer y a la hora de la hora, pues me equivoqué o me distraje o se me olvidó la tarea en la casa y ya no entregué el proyecto. O sea, entonces todo esto va mermando su autoestima, con sus amistades también les crean como problemas. O sea, esta parte de la comorbilidad, o sea, que no se anexe algo más, que tengan un desarrollo típico, que la escuela les guste, porque de verdad, si yo tengo un paciente que a mí me impresionó, de que le dije, oye, si pidas un deseo, ¿qué pedirías? Un niño con TDA que hiperactivo, así de más no poder, me decía que se quemen todas las escuelas del mundo. ¿No? Imagínate la sensación que debe de tener de aparecerse en la escuela donde le tienen que decir, siéntate, no te muevas, acaba la tarea, no platiques con nadie, ¿no? Y que no lo pueda hacer. O sea, es que no es que no quieren, no pueden. Y yo, la verdad, me escuchan reír porque les comparto, bueno, que tengo 2 sobrinos con esta situación, entonces es muy cierto y muy complicado se vuelve para ellos el que todo el tiempo los estén llamando la atención en casa, los abuelos, los tíos, los papás y luego también en la escuela, ¿no? Entonces, sí es algo que seguramente pues llega el punto en el que como una ollita de presión, ¿no? Sale todo. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, decías que cada caso va muy en particular, entonces no podemos decir que un niño a lo mejor a los 6 años va a ser medicado. Pudiera que nada más con terapias. Lo que pasa es que hay como guías de manejo, depende de los síntomas, porque también hay que tener en cuenta que tiene que ver con la disfuncionalidad. Hay niños que, por ejemplo, tienen trastorno por déficit de atención, pero funcionan bien, o sea, no disfuncionan en la escuela, no disfuncionan, pues entonces el tratamiento farmacológico, ¿para qué sería? O sea, no cura. La medicina, ninguno de los tratamientos que tenemos, que ya tenemos varios medicamentos para tratar el déficit de atención, ninguno lo cura. Es para quitar los síntomas. Yo a veces a los pacientes les explico que es como traer lentes, ¿no? Te pones los lentes para ver bien, pero te quitas los lentes y ya no ves bien, ¿no? O sea, no te cura el problema, lo que hace es que esta área del cerebro que no funciona, hay unos neurotransmisores que no están funcionando bien, imagínate que lo que hace es regularla, pero mientras nada más nos tomamos el medicamento. Entonces, ¿es importante que también vayan con un neurólogo? Un neurólogo, lo que pasa es que en teoría, quien debe de valorar los trastornos mentales, porque el trastorno por déficit de atención es un psiquiatra, ¿no? O un psiquiatra adulto si es un adulto. Pero somos muy poquitos. Hay neuropediatras, o sea, si van a llevarlo con un neurólogo, que es un neurólogo pediatra, hay neurólogos pediatras que son muy buenos y que están adiestrados para valorar pacientes con TDA, claro que sí. Sí pueden diagnosticarlos. ¿Cuál sería la complicación de no medicarlo? Supongamos que necesita el medicamento y el papá o la mamá no quieren. ¿Qué sucede ahí? Una menor escolaridad a la que deberían de haber tenido para el nivel sociocultural y para el nivel cognitivo que tienen. O sea, para la inteligencia, menor escolaridad, tienen más riesgo de consumo de sustancias, tienen un 70% más riesgo, porque parte de ese
que se frustran y que quieren las cosas rápido y que la búsqueda del placer es como más rápida, las drogas es el parámetro que les da las cosas en ese segundo, el beneficio en ese segundo, ¿no? Entonces alcohol, tabaco, o sea, no tienen que ser drogas ilegales, sino cualquier tipo de sustancias. Tienen más riesgo de tener comorbilidades, que era lo que platicábamos, que se pegue otra enfermedad psiquiátrica a esta enfermedad de base. Imagínate, si todo el tiempo se te olvidan las cosas, pues te vuelves súper ansioso. Entonces ya tienes un trastorno por déficit de atención y aparte ahora tienes un trastorno de ansiedad que, pues sí, que medio compensa algunos de los síntomas porque siempre estás preocupado por lo que no hiciste. ¿Cuál sería el más común, tú que estás en esto de la consulta, en cuanto a la comorbilidad? La comorbilidad en los hombres, es que sí, esta sí es diferente de acuerdo a la edad. En los hombres es el trastorno oposicionista desafiante, que era lo que platicaban ahorita, y el trastorno disocial. Son los dos diagnósticos más frecuentes. ¿Cuál es el disocial? El trastorno oposicionista desafiante son niños que retan a la autoridad y que mienten, pero mienten para salirse de los problemas. ¿Te dejan tarea? No. ¿Y si sabes qué? No. O sea, y son como irritables, pero es por retar, no es como con un fin. Los niños disociales o un trastorno de conducta, que ahorita ya es el nombre como oficial, son niños que ya pueden robar, tienen conductas ya de agresividad, pero para sacar un bien, o mienten, pero ya para sacar un bien extra. O sea, ya son conductas como delictivas o conductas ya francas. ¿Y en las niñas? Ansiedad y depresión. Es lo más. ¿Este trastorno se presenta más niños o niñas? Igual. Antes se creía que era más frecuente en los niños y que las niñas no tenían tanto TDA. Lo que pasa es que los síntomas sí son diferentes en los niños y en las niñas. Los hombres tienen de predominio impulsivo y hiperactivo. Por lo tanto, en la escuela, desde el kinder, brincan, ¿no? O sea, imagínate el niño que no se queda quieto, que corre, que se les escapa del salón, que ya se está subiendo a la barda. Pues claro que en 3 segundos las maestras le mandan a hablar a los papás. Y las niñas son inatentas. Entonces, pues, están pensando, fantaseando en la cabeza y ya cuando tienen bajo rendimiento escolar son menos aparatosos los síntomas. Y en ese sentido, hablando justo de la educación, Pati, ¿cómo te fue a ti con Joel en la primaria? Es decir, sabemos que desafortunadamente no en todas las escuelas tienen esta orientación, los docentes no saben y a veces, bueno, pues los derivan de inmediato, vayan con el psicólogo y aquí no los queremos hasta que no nos traigan como el comprobante de que están. ¿Cómo te fue a ti? Pues siempre apoyándolo con clases de regularización, apoyándolo yo con las tareas. Pero en cuanto a los maestros, ¿te tocaron maestros que sí sabían de lo que estaban hablando? No. No tienen el conocimiento. Nada, de hecho, el único problema que tuve con el niño en la primaria ni siquiera fue por el TDA, sino fue por el oposicionista y fue que en algún momento tuvo una rencilla con una maestra y se pusieron al tú por tú y la maestra no cedía, se retaban los dos. Tuve ahí que explicar que el niño tenía el diagnóstico, yo no lo había querido evidenciar en la escuela para que no quedara etiquetado. Pero por el TDA, salvo la regularización, no hubo nada más. Eso que hablas de la etiqueta, me gustaría también que nos contaras tu experiencia, tanto a lo mejor tú como adulto, como con tu hijo, ¿cómo les ha ido con esto de señalarlos o estigmatizarlos? No, pues es muy fuerte. O sea, a él no le gustaría que la gente supiera de su problema. Nadie, ni sus amigos, ni nadie. Yo no, yo soy más abierta porque yo soy de la que la verdad nos hace libres y si esto sirve para que alguien más tenga una mejor calidad de vida, pues digo yo encantada. Y en cuanto a tus familiares, amigos, ¿lo platicas, lo comentas? Sí. ¿Y cómo lo comprenden ellos? ¿Nunca te tocó el típico que me decías también de repente, préstamelo para darle sus nalgadas? Claro, ¿no? Préstame un fin de semana a tu hijo y te lo regreso bien enderezado, porque tu hijo lo único que tiene es que pues está mal educado, es grosero. ¿Qué? Es muy duro, es muy fuerte, claro. Frustrante, ¿no? Sí, por supuesto, porque la verdad yo sentía que estaba haciendo un buen trabajo, que yo tenía un reto y yo pensaba, los quisiera ver en mi lugar, la verdad. Cuando tuve el diagnóstico fue muy duro, pero en ese sentido comprendí por lo que estaba pasando. Actualmente, Joel, ¿cómo es su vida? Es un niño muy noble. Es un niño muy noble. Él batalla en el sentido que se motiva, quiere hacer las cosas, pero de repente se cansa, ya no quiere hacer nada. Como te digo, la comorbilidad con la depresión, entonces algunas veces él se quiere dormir toda la tarde. O sea, su caso es más complejo que solo TDA.
Bien, vamos a la pausa y al regreso, bueno, pues estaremos dando los teléfonos también de Humanamente, donde se puedan acercar, sobre todo, bueno, los papás, de lo que ya hablábamos, a veces el papá o la mamá no lo tienen, o a veces el papá o la mamá ya están más grandes y a lo mejor no tienen toda la paciencia y caen en esto de los demás papás, ¿no? Ignorarlos o darles toda la libertad o a lo mejor tampoco ponen límites. ¿Cómo los pueden orientar en ese sentido? Vamos a la pausa. Las editoriales, bueno, afortunadamente nos mandan y tengo uno que seguramente les puede ayudar, sobre todo a los que tienen hijos adolescentes. ¿Cómo lidiar con la ansiedad de tu hijo adolescente? Entonces, bueno, pues en estos minutos que nos quedan, si se quieren anotar vía WhatsApp, estarán participando como Dora Luz García y también acá en el WhatsApp, que por cierto nos llegó un comentario. Dice, mi nieto era terrible en el kinder. Le daban tranquilizante y después descubrieron que era déficit de atención. No es posible que no lo hayan detectado. Soy Diana Alejandra Baeza. Y esto también es bien delicado, ¿verdad, Paola? Sí, claro. Por eso yo creo que lo importante es que les decía que... ¿Tranquilizantes en el kinder a esa edad? Sí, no. Es que vayan con un especialista, ¿no? Porque hay veces que sí sea alguien experto en el problema para que les pueda dar un tratamiento y un diagnóstico eficaz, ¿no? Porque no es lo mismo, pese a que el TDA es igual, por edades los síntomas no son iguales y el tratamiento no es igual. Por eso les desea de individualizar el tratamiento acorde al niño, no es a no es al trastorno y sino es al niño lo que necesita el niño. Esto no se va a curar, como bien mencionas, pero sí se puede llevar una excelente calidad de vida. Claro, y les decía que los síntomas también con el tiempo van disminuyendo algunos y también conforme uno se va desarrollando, o sea, nuestro cerebro va madurando y tenemos estrategias para compensar síntomas, también otros ya no son tan aparatosos y nosotros podemos tener una calidad de vida pues totalmente normal, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero el ritmo de vida que tenemos hoy en día, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? El estar todo el tiempo en la escuela pasa también con las mamás que están en la escuela, que están trabajando, que tienen que hacer 1000 cosas a la vez, pues para dar una mejor calidad de vida a sus hijos, pues también tiene de repente que influir un poquito en esta situación, ¿no? Es que lo que pasa es que antes decían, bueno, es que como ahora existe tanto TDA y antes no. Bueno, pero es que también los requisitos de la vida de antes, quien tenía TDA los podía compensar más fácil. O sea, imagínate, pues eres despistado, pero pues no tenías que tener, o sea, la cantidad de información que manejan ahorita. Las escuelas ahorita, a mí me impresiona de que toman clases los niños de 20,000 cosas en los colegios. O sea, el requisito para poder vivir en esta sociedad necesitas muchísimas cosas que quizás ahorita por eso es como mucho más aparatoso y además que pues sí, o sea, los problemas que tenemos que también es otra cosa, los problemas de crianza, el que pues antes estaba una mamá atrás de ellos todo el tiempo a que siéntate a hacer la tarea y ahorita pues la verdad es que no quieran, es que las mamás o los papás necesitan, ¿no?, hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú acabas de decir algo muy interesante, esto de las exigencias de los niños hoy en día, ¿no? Que mételos a clases de ta, y llega el momento en el que el niño a las 9 de la noche llega cansadísimo y pues ya no tiene una vida de un niño. Claro, y volvemos a lo mismo, o sea, hay niños que para ellos es bueno, o sea, hay niños que pueden tener 20,000 actividades y es fabuloso, o hay niños que van a escuelas que les tienen 3 idiomas, 4 idiomas y está fabuloso, pero no todos los niños necesitan eso y no todos los niños son iguales, que eso yo creo que es importante de que los papás, la sensibilidad de que el papá le dé lo que necesita a su hijo y no lo que quiere el papá que haga a su hijo, que no es lo mismo. Pati, tú me decías antes de regresar a este último bloque que son niños también y son personas muy creativas. Ah, por supuesto, claro. Al tener tanto pensamiento, imagínate, al mismo tiempo se te vienen 2, 3, 4 ideas, pues bueno, eres una persona sumamente creativa. Hay que solucionar problemas y es una cosa que ya se te da por naturaleza. Hoy en día, ¿tú cómo vives esta situación? Mira, como adulto. Yo como adulto siento que lo que más me complica la existencia es el manejo del tiempo. Porque si yo me enfoco en una actividad que me guste, puedo perder la noción del tiempo y pasar demasiadas horas en esa actividad. Entonces eso me complica porque decimos la exigencia ahorita de la vida, que todo te manejas con un reloj. Y yo lo que considero que son mis rasgos más característicos sería eso, el manejo del tiempo y mi forma de hablar acelerada. Pero que bueno, pues
llega un momento en el que se acostumbran las demás personas, ¿no? Sí, se acostumbran, pero a veces sí me dicen, habla más lento. Pon más atención, ¿no? Decías. Sí, no, claro. Vamos a también nos preguntaban por acá en el WhatsApp, ¿a qué se debe la depresión en los niños? Es una pregunta a lo mejor muy general, pero ¿alguna respuesta que tengas? Lo que es que las enfermedades mentales son como cualquier otra, ¿no? Son factores, son multicausales. Quiere decir que la carga genética cuenta, sí. Si nosotros tenemos familiares con depresión, tenemos más riesgo de estar deprimidos. El que tengan periodos estresantes, o sea, alguna situación que les cause estrés, llámese algún evento traumático, problemas en el desarrollo o en el apego, también pues les puede causar algún problema. O sea, son muchas causas. O sea, no es como un niño está deprimido por culpa de la crianza, que por ejemplo eso es muy frecuente, ¿no? Sí. Es culpa de la mamá y del papá por lo que el hijo está deprimido. Pues no, son muchas causas que causan la depresión, no hay una. Y muchas veces, bueno, es algo ya químicamente sí, claro. hablando, ¿verdad? Sí, por eso hay gente, por ejemplo, lo que decían de los niños que viven en los campos de concentración o en situaciones de guerra, que no se deprimen, y niños que tienen todo y que dices, ¿por qué está deprimido? ¿No? También, o sea, es esa vulnerabilidad que tienen los niños más un factor de estrés. En Humanamente me decían en la pausa, particularmente Pati, que hay cursos donde realmente reciben la orientación y la ayuda, y en ese sentido, a mí la verdad sí me gustaría que nos compartieras qué es lo que puedes decirnos de estos cursos, porque decías de Joel que a veces no quiere terminar de hacer lo que comenzó, y a veces sí es un poquito pues doloroso, ¿no? Para el familiar, el ver el talento que tiene el chico o la chica y que no lo desarrolla, y que no puedes, no es nada más de vamos, échale ganas, no es nada más de eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que recibiste ahí en Humanamente? Mira, yo tomé un curso que se llama De Familia a Familia, que es para personas que tenemos un familiar con algún diagnóstico psiquiátrico. Y pues sí, es un antes y un después en tu vida. O sea, bueno, es un antes y un después en mi vida. Porque para empezar pude valorar que la situación de mi hijo pues no era tan complicada, en el sentido que nunca iba a presentar una crisis. Entendí lo que son otros trastornos como borderline, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos. Entonces me validé lo que estaba viviendo como una realidad, porque ya no estaba en la opinión de las demás personas de que simplemente mi hijo era berrinchudo o maleducado, sino que había un factor y tenía personas que me lo estaban validando. Entonces me volví a empoderar y es de verdad, se quitó un peso que yo traía porque sentía que estaba contra una evidencia. Yo estaba viendo que pasaba algo, pero veía la negativa de la gente de alrededor. Entonces para mí fue fortalecerme en lo que estaba para poderlo enfrentar y decir, vamos con todo y vamos a ayudarte en lo que se pueda, porque bueno, por supuesto que no se puede todo lo que quisiéramos. La ciencia no está lo avanzada en psiquiatría que quisiéramos, no hay análisis que nos digan el niño necesita, no sé, este químico cerebral para que esté perfectamente equilibrado. No, así es una lucha muy constante de estarlo observando continuamente, de tener retroalimentación con su psiquiatra. Entonces es complejo, pero ya es como decir, ya sé en dónde estoy, ya sé para dónde camino, porque yo estaba realmente a ciegas, porque eran diagnósticos, antes eran así como fragmentados, tiene esto y se fue agregando esto. Entonces, se completa un diagnóstico y en Humanamente lo puedo enfrentar ya con lazos, ¿no? Con gente que sabe de esto. Y después tomé otro curso que es el del cuidador primario, que también es para, como familiar, entender la carga de estrés que se puede llevar y cómo también uno darse ese espacio para seguir fuerte y seguir continuando con tu paciente. ¿Y ahí es donde recibiste en Humanamente estos cursos? Sí, estos 2 cursos ahí yo los tomé. Y actualmente, bueno, ya para casi despedirnos, tu hijo está, digamos que con una buena calidad de vida, altas, bajas, normales. Sí, pues él ya estuvo 1 año sin estudiar, nuevamente está estudiando. Pues antes de despedirme, yo sí quiero también darle la voz ya para finalizar a Paola. Nos decían por acá que tienes una clínica, ¿verdad? Aquí, que es la Therapy, que es la primera en Guadalajara. Mira, Sara muy amablemente nos está escuchando, le mandamos un saludo y bueno, pues que nos hables también de esta clínica. Bueno, sí, acabamos de inaugurar una clínica junto con otras 2 pedopsiquiatras de salud mental. Tenemos adentro todos los especialistas, o sea, terapeutas del lenguaje, terapeutas cognitivos conductuales, terapias grupales, pedagogos, o sea, toda esa parte del manejo integral que era lo que te comentaba.
y está enfocada a los niños y los adolescentes y sus familias que tengan algún trastorno mental. ¿Qué teléfono tienes ahí en la clínica? Es 2003 Ajá. 8213 ¿Sí? y 1730 5996. 2003-8213, 2003-8213 y 1730-5996 en terapia. Y en Humanamente. En Humanamente los teléfonos son 3642, ¿Sí? 8387 y 3817 4088. 3642, 8387 y 3817 40 88. Pues les quiero agradecer, es un tema muy extenso, la verdad, estoy muy a gusto aprendiendo, conociendo, tu testimonio me parece pues genial, la verdad, Pati, el que hables de esta manera, yo no lo veo como ninguna complicación ni mucho menos, pero fue muy bueno el que vinieras esta tarde, el que interrumpieras tus labores y les compartieras a todas las mamás, a todas las abuelas, a todas las familias que nos están escuchando, que sepan que existe este trastorno y que no es cosa de un día para otro. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pati. Gracias, Paola, y gracias a Sara también. Bueno, gracias a todos ustedes. Se quedan en el programa de Gala y Etiqueta. Y bueno, pues el ganador de este libro se lo vamos a dar a Diana Palencia, Cómo lidiar con la ansiedad. Ya puedes pasar por él. Gracias, Abraham. Arturo, soy Rosy Muñoz y el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí nos escuchamos. Buenas tardes.